$1,000,000 en efectivo en una bolsa de lona. La voz del jefe Frank Miller es una fría losa de granito, plana y sin emoción, que llena el aire viciado de la sala de interrogatorios. O la próxima vez que veas al hijo, serás un anciano. Frente a él, el hombre de la camisa blanca de seda, ahora rasgada y salpicada de sangre, simplemente sonríe discretamente. Una expresión de calma escalofriante que no se refleja en sus ojos hinchados. Creyeron haber acorralado a un cordero rico y tierno tras golpearlo hasta casi matarlo. No tenían ni idea de que solo intentaban extorsionar a un león. ¿Qué harías si un jefe de policía intentara extorsionarte por $1,000,000? ¿Desde dónde ves este video? Dale a me gusta y suscríbete para ver cómo un depredador uniformado se mete de lleno en su propia jaula. El sol del atardecer del sur de California abrazaba el asfalto de Crimson Ridge. Un barrio donde las entradas eran más largas que la mayoría de las manzanas de la ciudad. Y el silencio era un lujo millonario. Era un silencio interrumpido por el chirrido estridente de los neumáticos y el crujido percusivo del metal contra el metal. Un Bentley Continental GT, negro mate, un depredador tallado en acero y sombras, acababa de frenar de golpe, y la patrulla policial que lo seguía de cerca, la Unidad 7. Charlie no reaccionó. La pesada barra de empuje de acero de la patrulla se estrelló contra la parte trasera del Bentley, doblando el maletero y destrozando las luces traseras en una lluvia de joyas rojas. Por un instante, reinó un silencio absoluto. Entonces, la puerta del Bentley se abrió con un clic silencioso y costoso. Apareció el agente especial, Elijah Vance. Se movía con una gracia fluida que desmentía la violencia del momento. Con 1,88, la complexión esbelta y robusta de un dicatleta, era una figura de imponente serenidad. Vestía una camisa blanca de seda italiana, tan brillante que casi hería los ojos bajo el resplandor californiano, sobre un torso afinado por la incansable disciplina del campo de entrenamiento de Quantico. Sus pantalones eran de lana color carbón, a medida, y sus zapatos de cuero obsidiana lustrado. Parecía menos una víctima de un accidente de coche que un hombre saliendo a un brunch dominical, pero su mente era un torbellino de frío y duro cálculo. Fase 1 iniciada, pensó. Sus ojos escudriñaban la calle, observando la posición del sol, el ángulo de la patrulla, la ausencia de testigos inmediatos. El anzuelo está en el anzuelo. No fue un accidente. La parada repentina se calculó al milisegundo, el lugar elegido para aislarla. Fue un golpe preciso disfrazado de un pequeño choque. Las puertas de la patrulla se abrieron de golpe. El agente Cody Banks irrumpió del lado del conductor. Con 35 años, era un hombre hecho de cerveza y malas intenciones, con el cuello grueso, el rostro permanentemente enrojecido por una rabia contenida que lo acompañaba constantemente. Su compañero, el agente Rick Downing, se descolgó del asiento del copiloto. Downing tenía 32 años. Era enjuto y nervioso, con ojos pálidos e inquietos que miraban a todas partes, buscando una amenaza, un insulto, una excusa. No revisaron al conductor, no llamaron a la unidad de tráfico. Su entrenamiento, su protocolo, todo se desvaneció ante lo que vieron. Un hombre negro en un coche caro en su barrio blanco y adinerado. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, rugió Banks con voz áspera. No preguntó si Elijah estaba bien, no preguntó qué pasó, acusó. ¿Romper un cheque en un coche patrulla? ¿Estás loco? Elijah permanecía junto a su baúl destrozado, con las manos abiertas y alejadas del cuerpo, en un gesto deliberado de no agresión. Su unidad me chocó por detrás, oficial, dijo Elijah. Su voz era un barítono profundo y firme, una voz entrenada para proyectar autoridad sin subir el volumen. Me seguía demasiado de cerca. Downing voló en círculos alrededor del Bentley, como una hiena observando a un león. Pasó una mano por la pintura brillante y luego hizo una mueca de desprecio. Me seguía demasiado de cerca. ¿Quién te crees que eres, amigo? ¿Conduciendo un coche así por aquí? ¿Perdiste o estás buscando tu próximo golpe? El guión se desarrollaba exactamente como lo habían predicho los informantes. Banks
y Downing. De la comisaría número 4, los guardianes de Crimson Ridge, conocidos por sus paradas agresivas con motivos raciales y un patrón de escalada de incidentes menores a enfrentamientos violentos. Eran la punta de una lanza podrida, y Elijah acababa de ofrecerse como blanco. Podía sentir la microcámara incrustada en el botón superior de su camisa de seda, grabando el micrófono de alta fidelidad que captaba cada palabra. «Vivo aquí», dijo Elijah con tono sereno. «Me acabo de mudar a la propiedad de la esquina, en Crimson Way 1400. Banks soltó una carcajada breve y desagradable. Entró en el espacio personal de Elijah. Su aliento olía a café rancio y tabaco de mascar. Era más bajo que Elijah, pero más ancho. Un centro de gravedad bajo, ideal para peleas. ¿Vives aquí? Esa finca vale $10 millones, amigo. La única forma de vivir allí es cortando el césped. Ahora, déjame ver tu licencia y matrícula, y más te vale que las tengas. Le clavó un dedo grueso en el pecho a Elijah. Una prueba, una invitación. Elijah no se inmutó. No reaccionó al golpe. Era una piedra en el río, dejando que la corriente de su odio fluyera a su alrededor. Metió la mano lentamente en el bolsillo de su chaqueta, con movimientos deliberados y claros. Esta era la parte más peligrosa del plan. Un movimiento repentino, una mala interpretación, y esta demolición controlada podría convertirse en un homicidio. Conocía sus archivos. Ambos agentes habían estado involucrados en tiroteos mortales. Ambos habían sido absueltos por asuntos internos, presididos por su mentor y protector, el jefe Frank Miller. «Voy a sacar mi billetera», anunció Elijah con calma, narrando sus acciones para la grabación. «¡Hazlo, hotshot!», gruñó Banks. Pero cuando la mano de Elijah emergió con una delgada billetera de piel de cocodrilo, Downing, que había terminado de dar vueltas alrededor del coche, gritó de repente: «¡Tiene una pistola!». Era mentira. Una clásica táctica aterradora para justificar una fuerza abrumadora e inmediata. Las manos de Elijah estaban vacías salvo por la cartera. Pero las palabras fueron todo lo que necesitaban. Era la señal de salida. Banks no dudó, no preguntó dónde estaba el arma, no intentó verificarlo. Atacó. Un puño derecho, potente y curvo, impulsado por el prejuicio y la adrenalina. Se estrelló contra la sien de Elijah. El impacto fue un golpe sordo y espantoso. La visión de Elijah explotó en un destello de luz blanca. Sintió el sabor de la sangre al instante. Se había entrenado para esto. Se había preparado para esto. Había soportado simulaciones en el centro de entrenamiento de Hogan's Alley, hasta que su cuerpo se convirtió en un callo de respuestas controladas. Sabía cómo recibir un golpe. Giró la cabeza con el golpe, absorbiendo la fuerza, dejando que su cuello y hombros soportaran la tensión. Tropezó, pero no cayó. Fue un error de su parte. Esperaban que cayera. Al suelo ahora», gritó Downing, sacando su propia arma reglamentaria. El acero negro de la Glock parecía siniestro bajo el sol brillante. Elijah miró a Banks y luego a Downing. El primer golpe había sido asestado. Se había cruzado la línea federal. El resto del día sería un ejercicio de supervivencia y resistencia. Tenía que resistir la tormenta, sabiendo que al otro lado no le esperaba la justicia, sino el desmantelamiento de toda una organización criminal disfrazada de departamento de policía. Lenta y deliberadamente, comenzó a arrodillarse su mente, un instrumento frío y lúcido que registraba cada detalle de su propio asalto. El asfalto prístino de Crimson Ridge se convirtió en un lienzo de violencia salvaje y desenfrenada, mientras Elijah se arrodillaba, con las manos alzadas en una clara postura de rendición. El oficial Cody Banks dio un paso al frente y le clavó una bota negra pulida en las costillas. Elijah dejó escapar el aire de los pulmones con un gruñido de dolor. El impacto fue una fuerza conmocionante brutal diseñada para incapacitar e infligir el máximo dolor. En su mente, una parte separada del cerebro de Elijah
Ya estaba catalogando la agresión. Traumatismo contundente en las costillas séptima y octava derechas. Posible fractura. Agresor. Banks. Cody. Ora porra. Seme. Creía haberte dicho que te tiraras al suelo. Banks gritó, con el rostro destrozado por la ira. Ya no era un agente del orden. Era un camorrista callejero, bajo los efectos de la droga del poder absoluto. Ahora boca abajo, Elijah obedeció, bajando el torso hasta que su mejilla quedó presionada contra el asfalto caliente y arenoso. El olor a alquitrán y gasolina le llenó la nariz. Podía sentir las pequeñas piedras afiladas del camino clavándose en su piel. Extendió los brazos, como una cruz humana, sin dejar lugar a dudas sobre su falta de resistencia. Era una posición de completa vulnerabilidad. Una decisión estratégica. Cada segundo que permanecía impasible mientras continuaban el asalto, añadía otro cargo a la acusación federal que ya se estaba formando en los servidores de Quático. El oficial Rick Downing enfundó su pistola, olvidando el pretexto inicial de una amenaza con arma. Se arrodilló junto a Elijah, presionando con fuerza su rodilla contra el cuello de Elijah, aplastándole la cara contra el pavimento. «¿De dónde eres, muchacho?», siseó Downing, con su voz como un susurro venenoso junto al oído de Elijah. «¿Crees que puedes venir a nuestro pueblo en tu coche de la droga y hacer lo que quieras?» «Vivo aquí», logró decir Elijah con la voz apagada. Las palabras fueron un detonante. La idea de que este hombre fuera su vecino, su igual, era una ofensa intolerable. Downing agarró un mechón del pelo de Elijah y le golpeó la cabeza contra el asfalto. Una vez, 2 veces, el mundo se convirtió en un ritmo vertiginoso de dolor y desorientación. Un hilo de sangre caliente empezó a correr desde la línea del cabello, trazando un camino hacia la sien. Traumatismo craneal. Laceración sobre el ojo izquierdo. El perpetrador, Rick Downing. La parte analítica de su mente seguía funcionando. Un observador estoico de su propia tortura. Se concentró en su respiración, la técnica de respiración de caja, utilizada por células y operadores de fuerzas especiales para mantener el control bajo presión extrema. 4 segundos dentro, 4 segundos dentro, 4 segundos fuera. Luchó contra el impulso primario de contraatacar. Su cuerpo lo pedía a gritos. Cada fibra de su entrenamiento conocía un montón de maneras de romper el agarre de Downing, de destrozar la rodilla de Banks, de terminar esto en segundos. Pero su violencia sería su victoria. Validaría su informe. Sería la resistencia al arresto que tanto necesitaban para justificar su brutalidad. Su disciplina era su arma, su resistencia, su escudo. Banks tiró de los brazos de Elijah hacia atrás, torciendo las articulaciones de los hombros. Le puso unas esposas de acero, bajándolas hasta que se clavaron profundamente en los nervios de las muñecas. Un acto deliberado de crueldad casual. «¿Te gusta eso, tipo duro?», gruñó Banks, levantando a Elijah por las esposas, sintiendo una punzada de agonía en los hombros. Elijah se tambaleó, con las piernas temblorosas. El mundo flotaba en una neblina borrosa. Su camisa de seda blanca, antaño símbolo de su personaje encubierto, era ahora una lona sucia y andrajosa, manchada de mugre y con una creciente mancha carmesí proveniente de sus costillas sangrantes. El contraste era horroroso, y desde el punto de vista de la evidencia, perfecto. «¡Míralo ahora!», se burló Downing, rodeando de nuevo a Elijah. «No es tan resistente sin tus elegantes ruedas». Pateó la puerta del Bentley, dejando una profunda abolladura en la pintura negra. Un pedazo de chatarra. Lo empujaron hacia la parte trasera de la patrulla. Mientras lo hacían, un elegante Range Rover blanco aminoró la marcha al otro lado de la calle. Una mujer con ropa de tenis, de unos 50 años, miraba fijamente, con la mano sobre la boca y los ojos abiertos de horror. Una testigo. Perfecto. «Sube al coche», ordenó Banks, empujando la cabeza de Elijah hacia abajo. Elijah no necesitó que lo obligaran. Giró el cuerpo y se deslizó en el asiento trasero,
La jaula de plástico duro, un espacio familiar e incómodo. La puerta se cerró de golpe, dejándolo atrapado en el calor sofocante. Vio a la mujer del Range Rover sacar su teléfono. El punto rojo de una luz de grabación brilló. Más evidencia. La historia se estaba consolidando, no por su informe inventado, sino por sus propios actos desquiciados, captados por la cámara. Banks y Downing volvieron al asiento delantero, con la adrenalina a una flor de piel. No habían reportado el accidente. No habían llamado a un supervisor. Estaban actuando al margen de toda norma, confiados en su impunidad. ¿Viste su cara cuando lo vi?, dijo Banks, riendo entre dientes mientras arrancaba el motor. Cayó como un saco de tierra. Una mentira pero reveladora. Debería haberle dado más fuerte, respondió Downing mirando el reflejo de Elijah por el retrovisor. Enséñale a respetar la placa. La patrulla arrancó con un chirrido de neumáticos, dejando atrás la herencia de $10 millones, el Bentley destrozado y a los testigos conmocionados. Elijah apoyó la cabeza contra el duro tabique de plástico. El dolor físico era un fuego abrasador, pero su mente era hielo. Había sobrevivido al asalto. Ahora llegaba la segunda fase. La llegada del hombre que permitió que todo esto sucediera. El jefe de esta organización criminal. El coche no se dirigía al hospital. Se dirigía a la comisaría donde el jefe Frank Miller esperaba su parte. El interior de la unidad. 7. Charlie era una acusación continua contra sus ocupantes. Olía a humo de cigarro rancio, a ambientador barato que no disimulaba el olor a sudor viejo y al metálico olor a sangre seca que no era reciente. Elijah permanecía inmóvil en la jaula del asiento trasero, con la postura rígida a pesar del dolor punzante en las costillas. Se concentró en la nuca del agente Banks, estudiando su corte de pelo barato y fuera de lo normal, la acumulación de grasa sobre su cuello. Escuchó su conversación. Sus palabras eran un torrente de veneno autoincriminatorio que se vertía directamente en el expediente. «Te lo digo, Rick, ese tipo es traficante de drogas», dijo Banks, dando una palmada al volante para enfatizar. «Ningún empresario legítimo conduce un coche así ni viste así. Es de un cártel, o quizá uno de esos raperos». El racismo casual era tan predecible como vil. «Deberíamos haberle tirado el coche», respondió Downing, con la voz llena de arrepentimiento por una oportunidad perdida. «Apuesto a que encontraríamos 1 kilo de Coca-Cola en el maletero y 200,000 en efectivo debajo del asiento». Pena civil. El departamento necesitaría una máquina de café expreso nueva. El jefe Miller habría querido el dinero. Banks lo corrigió. «Las máquinas de café expreso no pagan un barco». Rieron juntos. Un sonido desagradable compartido de camaradería corrupta. Hablaban libremente, creyendo que la mampara de plástico y el rugido del motor les daban privacidad. No tenían ni idea de que el hombre silencioso y sangrante en su asiento trasero era un fantasma federal, un espía ambulante cuyo único propósito era escucharlos ahorcarse con sus propias palabras. La cámara de botón de Elijah grababa el video, pero un dispositivo secundario, una delgada grabadora de audio guardada en el forro de su cinturón, captaba sonido con calidad de transmisión. «Entonces, ¿cuál es la historia del informe?», preguntó Downing, mientras la conversación se dirigía al mundano asunto de inventar una mentira. «Fácil», dijo Banks, con la fluidez de la práctica. «Nos hizo un freno. Iniciamos la parada. Se puso agresivo. Se negó a mostrar las manos e hizo un gesto afable. Temíamos por nuestras vidas, así que lo sometimos. Se resistió y en el forcejeo sufrió heridas leves. ¿Y la testigo?». La voz de Downing tenía un matiz de preocupación. «La señora del Range Rover». «¿A quién le van a creer?», se burló Banks. «¿A una ama de casa rica o a 2 policías condecorados? Además, Miller se encargará. Enviará a un hombre del sindicato a hablar con ella. Convencerla de que no vio lo que creía ver. Ya lo había hecho antes. Todo se esfuma. El sistema era brutalmente eficiente. Tenían un manual para cada contingencia.
pero nunca habían jugado contra un oponente como Elijah. No era un civil al que se le pudiera intimidar. Era agente de un sistema mucho más poderoso e infinitamente más paciente que el de ellos. Como si estuviera en Q, la radio que Banks llevaba en el hombro cobró vida. 7. Charlie, ¿cuánto tienes? Banks contestó. 7. Charlie, vamos a la comisaría con un detenido. El jefe Miller quiere verlos a ti y al sospechoso en su oficina en cuanto lleguen. Entendido, dijo Banks con un dejo de orgullo en la voz. Miró por el retrovisor con una sonrisa triunfal. ¿Lo oyes? El jefe quiere conocerte en persona. Eres una auténtica celebridad. Era el momento. El momento en que se había diseñado la operación para desencadenarse. No se trataba solo de atrapar a los dos matones del asiento delantero. Se trataba de sacar a la araña de su red. Frank Miller rara vez participaba en arrestos callejeros. El hecho de que interceptara personalmente este caso significaba que vio una oportunidad. Un hombre con una casa de $10 millones y un coche de $200,000 no era procesado como un borracho común. Lo exprimieron. La patrulla se detuvo en la parte trasera de la cuarta comisaría, una lúgubre fortaleza de hormigón construida en los años 70. El edificio parecía absorber la luz del sol, irradiando un aura de miseria viciada. Banks aparcó en un lugar reservado cerca de una puerta trasera. Bueno, Hollywood, fin del camino, dijo, bajando del coche. Abrió la puerta trasera y sacó a Elijah de un tirón por el brazo. El dolor en el hombro de Elijah se intensificó, una agonía candente, pero apretó la mandíbula y se negó a emitir un sonido. Su silencio pareció enfurecer a Banks más que cualquier grito. Lo empujaron a través de la puerta de acero hacia las entrañas de la estación. El aire dentro era fresco, con olor a limpiador industrial y desesperación. Evitaron la sala principal de registro y lo condujeron por un tranquilo pasillo con baldosas de linoleum. Al final del pasillo había una pesada puerta de roble con una pequeña placa de latón. Jefe F. Miller. Downing tocó una vez. Entre. Una voz tranquila y autoritaria llamó desde adentro. Downing abrió la puerta y empujó a Elijah adentro. La habitación era grande y estaba decorada con buen gusto para ser un edificio municipal. Una alfombra gruesa, un enorme escritorio de caoba y paredes adornadas con placas y fotos de Miller, estrechando la mano de políticos. Y sentado tras el escritorio, mirando a Elijah, no con preocupación, sino con la mirada fría y calculadora de un tasador, estaba el jefe Frank Miller. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso perfectamente peinado y un traje a medida que probablemente costaba más que el coche de Downing. Parecía un director ejecutivo, no un policía. Sostenía un puro encendido en una mano, cuyo humo se elevaba hacia el techo. Hizo un gesto hacia los dos agentes. «Eso es todo, caballeros», dijo Miller con voz suave como la seda. «Pueden dejarme al sospechoso. Escriban su informe tal como lo acordamos». Banks y Downing asintieron y salieron de la habitación, cerrando la puerta tras ellos. El clic del pestillo resonó en el silencio. Solo estaban Elijah y el jefe, el león y la araña. Miller dio una calada lenta a su cigarro. Miró el rostro ensangrentado de Elijah, su camisa rota. No mostró compasión. «Tuviste un día muy malo, hijo», dijo Miller, con la voz impregnada de falso paternalismo. «Pero no tiene por qué empeorar. De hecho, por el precio justo, todo puede desaparecer». El verdadero asalto estaba a punto de comenzar. La oficina del jefe Frank Miller era un escenario cuidadosamente construido, diseñado para proyectar un aura de poder intocable. Una gran bandera estadounidense se alzaba en un rincón, un paño silencioso testigo de la corrupción que se enconaba bajo ella. El pesado escritorio servía de barrera, una muralla moderna entre el rey y el plebeyo. Miller dejó que el silencio se prolongara, dando otra calada larga y deliberada a su cigarro, exhalando una nube de humo azul grisáceo que quedó suspendida en el aire entre ellos. Era un maestro de la intimidación,
y el silencio era una de sus herramientas favoritas. Elijah se mantuvo firme, negándose a dejarse intimidar. Sostuvo la mirada del jefe sin pestañear. Su cuerpo era una sinfonía de dolor. Sus costillas le dolían con cada respiración. La cabeza le palpitaba y las esposas se le clavaban en las muñecas, pero su mente permanecía en un santuario de calma. Observaba, registraba, analizaba. El traje de Miller era de corte italiano a medida. El reloj que llevaba en la muñeca era un Pacefipe, un reloj que valía más que el salario anual de cualquier policía honesto. Este era un hombre que había monetizado su placa con un éxito espectacular. Es difícil interpretar su opinión, dijo Miller finalmente, rompiendo el silencio. Se recostó en su sillón de cuero, con los muelles crujiendo en señal de protesta. La mayoría de los hombres en su posición estarían pidiendo a gritos un abogado, suplicando o llorando. Usted solo está ahí parado. Estoy esperando, respondió Elijah con voz ronca. Miller arqueó una ceja plateada. ¿Esperando qué? ¿A que me digas de qué se trata esto en realidad? Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Miller, una sonrisa depredadora que no llegó a sus fríos ojos grises. Directo. Me gusta eso. Ahorra tiempo. Señaló la silla de cuero frente a su escritorio. Siéntese, por favor. No nos dejemos intimidar. Elijah no se sentó. Sentarse sería aceptar una postura de súplica. Ponerse de pie era mantener un cierto control, aunque desafiante. Estoy bien aquí. La sonrisa de Miller se tensó por una fracción de segundo. La primera grieta en su fachada plácida. No estaba acostumbrado a que lo desobedecieran. Se encogió de hombros, fingiendo que no importaba. Como quieras. La situación es la siguiente. Mis agentes testificarán que usted causó intencionalmente un accidente y luego se resistió violentamente al arresto. Dirán que temieron por su vida. Tenemos una testigo, una mujer muy confundida y asustada que, tras conversar con uno de mis agentes, probablemente recordará que usted fue la agresora. Los cargos serán agresión a un agente del orden público con un arma mortal, su vehículo y resistencia al arresto con violencia. Son delitos graves. Con sus antecedentes, un juez se inclinará a creer a mis oficiales condecorados antes que a usted. Se enfrentará a un mínimo de 10 a 15 años en una penitenciaría estatal. Dejó que la amenaza flotara en el aire, tan densa y sofocante como el humo del cigarro. Era una narrativa bien elaborada, un jaque mate legal diseñado para aplastar cualquier esperanza de una pelea justa. Sin embargo, Miller continuó, inclinándose hacia adelante y juntando los dedos sobre el escritorio pulido. Soy un hombre razonable. Creo en las segundas oportunidades. Te miro y no veo a un criminal empedernido. Veo a un hombre que ha tenido mucho éxito. Un hombre que tiene mucho que perder. Un hombre que simplemente tomó una mala decisión en un mal día. Este fue el punto de inflexión, la clásica rutina del policía bueno y el policía malo. Solo Miller interpretaba ambos papeles. Él provocó el incendio y ahora ofrecía vender el agua. Tengo el poder de hacer desaparecer todo este incidente, dijo Miller, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo. El informe puede ser modificado. Se pueden retirar los cargos. Mis agentes cometieron un error en una situación de mucha tensión. Es comprensible que estuvieras molesto. Todos pueden irse. Tu auto será reparado. Puedes regresar a tu hermosa casa nueva y olvidar que este desafortunado incidente ocurrió. Elijah permaneció en silencio, dejando que Miller le explicara toda la trampa. Sabía lo que venía después. El precio. Miller abrió un cajón de su escritorio y sacó una hoja limpia y una pluma estilográfica bañada en oro. Escribió una cifra. No la dijo en voz alta. Le dio la vuelta al papel y lo extendió por el amplio espacio del escritorio. En el papel, con una letra pulcra y elegante, estaba escrito $1.000.000. Ese es el precio de mi insensatez, dijo Miller en voz baja. Una donación, digamos, al fondo benéfico del policía.
Irrastreable, por supuesto, dinero entregado en una bolsa de lona por un socio de tu elección. Una vez recibida la donación, tus problemas se disipan. Elijah miró el número. Miró el rostro seguro y sonriente de Miller. Lo tenía. La exigencia del soborno era la última prueba crucial. Era la piedra angular de todo el caso Rico, que el FBI había estado construyendo contra Miller durante un año. Contaban con el testimonio de informantes de bajo nivel, registros financieros sospechosos, pero nunca se habían acercado tanto al hombre en persona. Nunca habían logrado provocar al rey. $1 millón, dijo Elijah con voz monótona. Una ganga considerando la alternativa, dijo Miller, reclinándose. Seguro de haber ganado. Piénsalo como una inversión en tu libertad. Tienes 24 horas para tomar una decisión. Después, se presentará el informe y la justicia, mi justicia, empezará a funcionar. Y créeme, hijo, funciona con mucha precisión. La amenaza fue clara. Los términos estaban fijados. Ahora Elijah tenía que dar su último paso. Tenía que negarse, soportar lo que viniera después y confiar en que su equipo lo escuchaba. Que quede claro, dijo Elijah, con la voz repentinamente ronca, perdiendo su tono y adquiriendo un tono autoritario y duro. ¿Quieres que te pague $1 millón en efectivo para que desaparezcan los cargos que inventaste? La sonrisa de Miller se desvaneció. El tono no era el adecuado. No era la voz de una víctima asustada. Era la voz de un fiscal. Es una simple propuesta de negocios, hijo. Tómala o déjala. La dejo, dijo Elijah. Y quiero mi llamada. La sonrisa desapareció por completo del rostro de Miller, reemplazada por una máscara de fría furia. Había calculado mal. Había malinterpretado su objetivo. Respuesta equivocada, dijo Miller, con la voz desvanecida. Presionó un botón en su intercomunicador. Banks Downing, entre. Nuestro invitado no está cooperando. Tramite todo el paquete y asegúrese de que disfrute de su aislamiento. El juego había terminado. La trampa se había activado, y la puerta de la jaula estaba a punto de cerrarse de golpe. En el momento en que Elijah rechazó el trato, el ambiente en la oficina pasó de una tensa negociación a un preludio de castigo. La máscara de civilidad del jefe Miller se desvaneció, revelando la fealdad y brutalidad que se escondía debajo. Se levantó, y su silla chirrió ruidosamente contra el suelo. Ya no era un director ejecutivo cerrando un trato. Era un alcaide dictando sentencia. La puerta se abrió de golpe, y los oficiales Banks y Downing volvieron a entrar, con la mirada ansiosa como perros de caza. Era evidente que habían estado esperando justo afuera de la puerta. «Es todo tuyo», dijo Miller, despidiéndolo con un gesto de la mano. «¡Arréglalo!» Agresión a un agente de la ley, resistencia violenta, imprudencia temeraria, todo lo demás. Y lo quiero en el ala de aislamiento. Sin llamadas, sin abogado. Que se quede en la oscuridad y piense en las malas decisiones que ha tomado. Negarle a un sospechoso una llamada telefónica y el acceso a un abogado era una flagrante violación de la Sexta Enmienda. Pero en el distrito de Miller, la Constitución era un documento que se aplicaba a otras personas. «Con gusto, jefe». Banks sonrió, crujiendo los nudillos. Agarraron a Elijah por los brazos, con una fuerza que lo hizo doler. No lo sacaron. Lo arrastraron, con sus costosos zapatos de cuero, arrastrando el piso del pasillo. Esto era parte del ritual, la demostración de poder de los demás oficiales de la comisaría. Lo hicieron desfilar por el bullpen principal, un espacio caótico lleno de escritorios, computadoras y el suave murmullo de la actividad. Todos los oficiales en la sala dejaron de hacer lo que estaban haciendo para presenciar el espectáculo. Vieron a un hombre negro golpeado y ensangrentado siendo arrastrado por los dos matones favoritos del jefe. El mensaje era claro. Esto es lo que pasa cuando nos traicionas. Elijah mantuvo la cabeza alta, recorriendo la sala con la mirada, memorizando rostros. Vio expresiones diversas. Algunos oficiales observaban con la misma satisfacción petulante que Banks y Downing. Otros apartaron la mirada,
con un destello de vergüenza o incomodidad en sus rostros antes de volver a sus pantallas, y una detective de ojos penetrantes e inteligentes, y cabello cuello oscuro, recogido en un moño severo, observaba con una expresión que él no pudo descifrar. Era una mirada de intensa curiosidad analítica. Su mirada se cruzó con la suya por una fracción de segundo. Él ignoró su rostro. La placa del detective, de unos 30 y tantos años, indicaba que Rossi era un posible disidente interno. Lo empujaron hacia el mostrador de fichaje, donde un sargento gordo y aburrido llamado O'Connell comía un sándwich de pastrami. «Tienes uno vivo para ti, Sally», anunció Banks en voz alta. Agredió a 2 de nuestros mejores. O'Connell masticaba lentamente, mirando a Elijah de arriba abajo con desinterés cansado. «¿Nombre?», murmuró con la boca llena de pan de centeno. «John Doe», respondió Banks por él. «Se niega a identificarse. Otra mentira para el informe». «Estás falsificando un registro», dijo Elijah con voz clara y firme, lo suficientemente fuerte como para que la detective Rossi lo oyera desde el otro lado de la habitación. «Me llamo Elijah Vance». Banks golpeó a Elijah en la cabeza con la palma abierta. El sonido resonó por toda la sala. Dije: «Cállate la boca. Hablas cuando te hablan». «¿Qué va?». El golpe fue innecesario, performativo. Su intención era silenciar y humillar, pero también era otra acusación, otra prueba. Elijah sintió el sabor de la sangre de nuevo. Miró directamente a la detective Rossi. Ella se estremeció, abriendo ligeramente los ojos ante la brutalidad despreocupada, antes de bajar rápidamente la vista al expediente sobre su escritorio. La semilla estaba plantada. Le tomaron las huellas dactilares con un escáner digital. Al presionar el pulgar contra el cristal, Elijah supo lo que ocurriría. Sus huellas estaban registradas al más alto nivel en el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares del FBI. Cualquier intento de compararlas con una base de datos local o estatal activaría una alerta inmediata y el bloqueo del sistema. El escáner pitó en la pantalla de O'Connell. Un recuadro rojo parpadeó. Error. Archivo restringido. Autorización de nivel 5. Contactar al Departamento de Justicia. O'Connell entrecerró los ojos al mirar la pantalla. ¿Eh? Sistemas descompuestos otra vez. Dice que este tipo está restringido. Malditos recortes presupuestarios. Simplemente anúlenlo. Los bancos ordenaron impaciencia. Regístrenlo manualmente como masa. No tenemos tiempo para esta basura informática. Lo despojaron de sus pertenencias. La cartera de piel de cocodrilo con $3,000 en efectivo, que Banks se guardó con un guiño a Downing. Las llaves del coche. Su cinturón. Pero se olvidaron de los 2 objetos más importantes. Dejaron la cámara de botón en su camisa, pensando que era solo un detalle de diseño, y el reloj en su muñeca. Era un elegante reloj negro, discreto y sin marca visible. Parecía un rastreador de actividad física de alta gama. En realidad, era una pieza de tecnología cool hecha a medida por el laboratorio de ingeniería del FBI, que contenía un rastreador GPS, una baliza de emergencia de alta frecuencia y una grabadora de audio pasiva. Era su salvavidas. Tras la farsa de la ficha, lo arrastraron por unas escaleras de hormigón hasta el sótano. El aire se volvió frío y húmedo, con olor a moho y desinfectante. Era el ala de aislamiento, una hilera de pesadas puertas de acero, cada una con una pequeña ventana enrejada. Banks abrió la última puerta a la izquierda. «Bienvenido a su nuevo hogar, señor Doe», dijo con desdén. «Espero que no le tenga miedo a la oscuridad». Empujó a Elijah dentro de la celda. Era una caja de hormigón, vacía salvo por una placa de acero que servía de cama y un inodoro en la esquina. No había ventanas. Banks cerró de golpe la pesada puerta. El sonido fue un estruendo final ensordecedor. Una serie de cerraduras se cerraron. Elijah se sumió en una oscuridad absoluta. Los ruidos de la comisaría se desvanecieron, dejando solo el goteo de una tubería distante y el sonido de su propia respiración regular. Estaba solo. Estaba herido.
Era oficialmente un fantasma en su sistema. Se quedó de pie en el centro de la celda durante 1 minuto entero, dejando que sus ojos se acostumbraran, aunque no había luz. Escuchó. Oyó los pasos de Banks y Downing subiendo las escaleras, con sus risas resonando débilmente. Cuando estuvo seguro de que estaba solo, levantó la muñeca izquierda, presionó con el pulgar y el índice los laterales de la esfera del reloj, aplicando presión siguiendo un patrón secuencial específico. El reloj no emitió ningún pitido ni se iluminó. No mostró ninguna señal externa de activación, pero en lo profundo de su núcleo cifrado, envió una ráfaga silenciosa de datos comprimidos a un satélite militar dedicado que orbitaba a gran altura sobre la Tierra. La señal era simple: código negro. Agente federal detenido. Contacto hostil. Ubicación confirmada. Se inicia protocolo de vigilancia. En un tranquilo y seguro centro de operaciones en Cuántico, Virginia, una luz roja comenzó a parpadear en un mapa global justo sobre el sur de California. Los analistas se movilizaron. Los líderes de equipo fueron alertados. Se había llamado a la caballería. Para el jefe Frank Miller y su corrupta comisaría, el tiempo acababa de empezar a contar cero. El frío de la celda de aislamiento era palpable, filtrándose a través de la fina tela de su camisa destrozada hasta los huesos. Elijah no se sentó en la fría losa de acero. Permaneció de pie, paseando por el pequeño espacio en la opresiva oscuridad. 3 pasos para un lado, 3 para el otro. El paso no era fruto de la ansiedad. Era una necesidad física. Mantenía su circulación, sus músculos firmes y su mente alerta. Estaba haciendo un inventario mental de sus heridas. Las costillas eran las peores. Un dolor agudo y punzante acompañaba cada respiración. Le dolía la cabeza con un dolor sordo y persistente, pero no tenía nada roto que no sanara. Estaba operativo. Repasó mentalmente los hechos, repasando cada conversación, cada golpe, cada infracción de procedimiento. La evidencia estaba segura. El audio y el vídeo de sus dispositivos personales ya se estaban transmitiendo en directo a un servidor seguro en la nube del FBI. El testigo en el Range Rover, la brutalidad despreocupada en el bullpen, la exigencia explícita de soborno de Miller, era el sueño de cualquier fiscal. Había construido la jaula perfecta para ellos. Ahora era el cebo, esperando a que su equipo abriera la puerta. Calculó el tiempo de respuesta. El protocolo de Overwatch estaba diseñado para situaciones como esta. Un agente encubierto comprometido en un entorno doméstico hostil. La primera fase sería digital. El comando cibernético ya estaría penetrando la red de la comisaría, clonando sus servidores, marcando archivos como evidencia y estableciendo el control de su infraestructura digital. La segunda fase sería física. El equipo de rescate de rehenes más cercano, el HRT, estaba estacionado en una oficina satélite en Los Ángeles, a menos de 1 hora en avión. Ya estarían preparándose, con una tormenta de equipo táctico negro y un discreto profesionalismo acercándose en el horizonte. Miró su reloj. Las manecillas luminosas brillaban tenuemente en la oscuridad. Llevaba 45 minutos en la celda. El asalto digital probablemente estaba en plena marcha. Arriba, en la sala principal, la detective Isabella Rossi, sentada en su escritorio, observaba el informe de arresto de John Doe que acababa de presentar Banks. Era una obra maestra de ficción. Presentaba al sospechoso como un agresor violento y desquiciado, y a los agentes como heroicos agentes de paz que sobrevivieron por poco a un asalto mortal. Pero era un descuido. La cronología no se ajustaba a la realidad. La descripción de la resistencia era vaga y estaba llena de lenguaje estereotipado que había visto en docenas de otros informes de Banks y no explicaba los daños del Bentley. El informe afirmaba que el coche del sospechoso había embestido a la patrulla, pero Rossi había visto la grúa sacando el Bentley del depósito de vehículos. Los daños estaban en la parte trasera. La patrulla tenía daños en la parte delantera. Fue un choque por alcance. Banks mentía.
Rosie llevaba 8 años en la comisaría número 4. Había empezado como novata, llena de ideales y con ganas de servir. Pero años de ver a Miller, Banks y sus compinches operar habían erosionado poco a poco su optimismo, reemplazándolo por un pragmatismo cínico y cansado. La paliza casual en medio del bullpen. Y el hombre en sí no parecía un narcotraficante, ni un matón. Parecía controlado, disciplinado. Incluso cuando Banks lo golpeó, su mirada estaba clara y concentrada. Era la mirada de un soldado, no de uno sospechoso. Siguiendo una corazonada, abrió una nueva ventana en su escritorio. Evitó la búsqueda en la comisaría local e inició sesión directamente en la base de datos federal del NSIC con sus credenciales de detective. Dudó. Miller tenía un sexto sentido para la insubordinación. Si descubría que ella estaba investigando el arresto de su mascota, se armaría un escándalo. Podría ser reasignada a la sala de propiedades, contando bolsas de evidencia por el resto de su carrera. Al diablo con eso, pensó. Escribió la única información que tenía que no era mentira. La dirección era 1300 Crimson Way. Realizó una búsqueda en el registro de la propiedad. El resultado llegó al instante. La propiedad no pertenecía a un particular. Pertenecía a un holding, una corporación de Delaware con un nombre genérico. Pero la dirección de servicio que figuraba para la corporación no estaba en Delaware. Era una dirección en Quantico, Virginia. A Rosie se le heló la sangre. Quantico, sede de la Academia del FBI. Sus dedos revoloteaban sobre el teclado. Abrió un portal seguro interinstitucional que, técnicamente, no debía usar sin la aprobación de un supervisor. Buscó operaciones o personal federal activo en su jurisdicción. La pantalla se quedó en negro. Por un instante aterrador, pensó que la máquina se había bloqueado. Entonces, una sola línea de texto blanco y nítido apareció en el centro del monitor. Canal seguro abierto. Identifíquese. El corazón le latía con fuerza. Esto no era una base de datos policial. Era algo completamente distinto. Con manos temblorosas, escribió su nombre y número de placa. La respuesta fue instantánea. Detective Rosie, su consulta se relaciona con una operación encubierta activa del FBI. Cese toda investigación local. No se involucre con el sujeto. Un equipo federal está en camino. Agradezco su cooperación. La pantalla se volvió negra y luego regresó a su escritorio normal como si nada hubiera pasado. Rosie echó la silla hacia atrás, con un jadeo ahogado. Ya no era una suposición. Era un hecho. El hombre en la celda de aislamiento, el hombre al que Miller intentaba extorsionar y enterrar, era un agente federal, y la comisaría cuarta acababa de declararle la guerra al FBI. Miró a su alrededor. Nadie más parecía notar que algo andaba mal. Estaban escribiendo, tomando café, viviendo los últimos minutos de sus carreras en una feliz ignorancia. Tenía que hacer algo. Tenía que advertir a alguien. Pero ¿en quién podía confiar? En el reino de Miller, la lealtad al jefe era absoluta. Estaba sola, y una tormenta federal estaba a punto de estallar sobre sus cabezas. La comprensión de que estaba en medio de un crimen federal perpetrado por su propio departamento fue un duro golpe para la detective Rosie. Su primer instinto fue correr a la oficina de Miller para echarle la verdad en cara, pero eso sería un suicidio. Miller no le agradecería la advertencia. La silenciaría. La enterraría junto al agente federal en el sótano. Su segundo instinto fue no hacer nada. Seguir las instrucciones en pantalla. Esperar al equipo federal. Era la jugada segura. Pero entonces imaginó el rostro del hombre, la sangre, la serena dignidad. Era un compañero oficial en cierto sentido, y estaba en una jaula a merced de hombres que ella sabía que eran capaces de todo. ¿Y si Miller decidía deshacerse de las pruebas? ¿Y si Banks y Downing visitaban a la gente a altas horas de la noche en su celda? Los federales podrían estar en camino, pero aún no habían llegado. Se levantó, con las piernas temblorosas. Tenía que actuar.
Caminó con la mayor calma posible hacia la sala de registros, intentando proyectar un aire de rutina. Su mente estaba a mil, intentando formular un plan. No podía sacarlo. No tenía las llaves del ala de aislamiento. Pero tal vez podría crear una disrupción. Algo para sacarlo de esa celda y llevarlo a un espacio más público. Al pasar por el centro de despacho, notó algo extraño. Los dos despachadores de turno miraban fijamente sus pantallas, con una mezcla de confusión y frustración en sus rostros. «Todo está congelado», dijo uno de ellos. «No puedo enviar ni recibir». Todo el sistema se bloqueó. Había comenzado. El tsunami digital. El celular personal de Rossi vibró en su bolsillo. Lo sacó. Un mensaje cifrado de un número desconocido. El activo está seguro. No intervenga. Mantenga su posición. Tenemos el control. El FBI la vigilaba. Sabían que había hecho la consulta. Se estaban comunicando con ella. Una oleada de alivio la invadió. Tan potente que casi la mareó. No estaba sola. Pero la orden era clara. ¡Retírate! En ese preciso instante, un grito de rabia primigenio surgió de la oficina del jefe Miller. Era un sonido de pura furia animal. Todas las cabezas en la sala de espera se volvieron hacia la puerta de roble. La puerta se abrió de golpe, y Miller salió furioso, con la cara color ciruela madura y el pelo plateado alborotado. «Mi ordenador no funciona, mi teléfono no funciona», rugió, con la mirada perdida. «¿Qué pasa? ¿Se ha ido la luz?» Antes de que nadie pudiera responder, todos los teléfonos fijos de la comisaría empezaron a sonar simultáneamente. Una ensordecedora y caótica sinfonía de campanas y pitidos electrónicos llenó la sala. Los agentes se miraron atónitos y luego empezaron a contestar sus teléfonos. Rossi observó cómo un agente cerca de ella contestaba su teléfono con cautela. Cuarta comisaría. «Hola». Escuchó un momento, con el rostro pálido. Colgó de golpe. No había nadie, solo una voz de computadora. No dejaba de decir: «Retírate y espera instrucciones». El pánico empezó a extenderse por la sala. No era un fallo técnico. Era un ataque. Miller, con el rostro convertido en una máscara de horror naciente, parecía comprender lo que estaba sucediendo. Su arrogancia, su fe en su propio poder intocable, se desmoronaba en tiempo real. No lo estaban investigando. Lo estaban desmantelando. «Bancos en crisis», bramó. «Sala de servidores ahora. Destrúyanla. Destrúyanla todo». Intentaba destruir las pruebas. Se dio cuenta de que sus registros digitales estaban siendo comprometidos. Banks y Downing, con el rostro ceniciento, salieron corriendo de la sala de descanso y corrieron hacia el pasillo trasero que conducía al armario de informática de la comisaría. Rossi sabía que tenía que detenerlos. El mensaje del FBI decía que no intervinieran, pero dejar que borraran los servidores podría destruir años de pruebas contra toda la operación de Miller. Tomó una decisión. Corrió tras ellos. «¡Banks! ¡Detente!», gritó. Banks se giró, con la mirada perdida. «Quítate de mi camino, Rossi. Son órdenes del jefe. ¿No ves lo que está pasando?», suplicó, de pie en el pasillo, bloqueando la puerta de la sala de servidores. «Se acabó. No puedes borrar esto. ¡Ni hablar!». Downing gruñó y la empujó con fuerza. Ross se tambaleó hacia atrás, golpeándose contra la pared. El empujón no fue brutal, pero fue suficiente para apartarla. Abrieron la puerta de la sala de servidores de golpe y desaparecieron dentro. A Rossi se le encogió el corazón. Había fracasado. Iban a freír el sistema. Miró hacia el pasillo vacío en dirección contraria, hacia las escaleras del sótano. El mensaje decía que el activo estaba seguro. ¿Pero lo estaba él? Sacó su teléfono y escribió una respuesta al número cifrado. «Están destruyendo pruebas. El jefe Banks Downing está en la sala de servidores. ¿Es necesario extraer el activo?». Se quedó mirando el teléfono esperando. Los segundos parecían horas. El teléfono vibró.
La evidencia ya está asegurada. Todos los datos están reflejados. Que las ratas se atrapen solas. El equipo de extracción está a 2 minutos. Aléjense de la entrada principal. 2 minutos. Un golpe sordo y rítmico empezó a vibrar por todo el edificio. Empezó como un leve temblor en el suelo. Luego se hizo cada vez más fuerte. Un sonido que parecía más una onda de presión en el pecho que un ruido que se oye con los oídos. Era el sonido de las hélices de un helicóptero. Rosie no lo dudó. Se dio la vuelta y corrió hacia el bullpen, alejándose de la sala de servidores. Del sótano. ¡Todos al suelo!, gritó, su voz cortando el timbre de los teléfonos. ¡Todos al suelo y lejos de las ventanas ya! Los oficiales la miraron confundidos, pero su terror era contagioso. Empezaron a esconderse tras sus escritorios. El jefe Miller se quedó paralizado en medio de la sala, mirando al techo como si pudiera ver el cielo a través de él. El arrogante jefe criminal había desaparecido, reemplazado por un anciano aterrorizado que podía oír el sonido del apocalipsis inminente. Rosie se agachó tras el pesado mostrador de fichaje de acero, justo cuando las puertas de cristal de la cuarta comisaría estallaron hacia adentro en una lluvia de vidrio cristalizado y metal retorcido. El estruendo de la carga demoledora fue una conmoción física, una explosión ensordecedora que arrasó el vestíbulo, haciendo volar papeles y derribando cuadros de las paredes. Entre el humo y el caos, figuras con equipo táctico negro irrumpieron en el edificio, moviéndose con una eficiencia silenciosa y aterradora. No eran policías. Sus movimientos eran demasiado fluidos, su equipo demasiado avanzado. En sus espaldas, en negrita y blancas, estaban escritas las 3 letras más temidas de las fuerzas del orden estadounidenses. FBI-PA. La tormenta había llegado. El interior de la cuarta comisaría, antaño un bastión del poder local corrupto, se convirtió en territorio conquistado en menos de 60 segundos. El equipo de rescate de rehenes del FBI se movía como una manada de lobos disciplinados, con sus carabinas negras barriendo la sala. Los oficiales de la cuarta comisaría, hombres acostumbrados a ser quienes gritaban órdenes, obedecieron al instante. La brecha en entrenamiento, disciplina y potencia de fuego era insalvable. Cayeron de rodillas, con las manos entrelazadas tras la cabeza, y sus rostros reflejaban confusión y miedo abyecto. Esto no era una redada, era una ocupación militar. El detective Rosie se asomó por encima del mostrador de fichajes. Vio al jefe Miller paralizado en medio de la sala, con la mandíbula abierta y una expresión de incredulidad. Un operador de HRT le puso una mano firme en el hombro y lo obligó a arrodillarse. El rey había sido derrocado sin disparar un solo tiro. Desde la sala de servidores se oyó un estruendo y un grito. Un momento después, sacaron a Banks y Downing a la fuerza, con las manos esposadas. Banks tenía un corte en la frente, donde probablemente un operador táctico había usado una puerta como ariete. Su intento de destruir la evidencia había fracasado. Los habían sorprendido en pleno acto de obstrucción. Un hombre alto y tranquilo, con traje oscuro y una cazadora del FBI, cruzó la entrada destrozada. Pasó por encima de los cristales rotos con aire de absoluta autoridad. Era el subdirector David Chen, el encargado del jefe de sección Marcus Thorne. Chen recorrió la sala con la mirada, catalogando la escena con una mirada fría y practicada. «Sala segura, señor», informó el líder del equipo de respuesta de emergencia. «¿Dónde está?», preguntó Chen en voz baja, pero que se oyó a través de la sala repentinamente silenciosa. Rosie se levantó de detrás del mostrador con las manos en alto. «El agente está en el sótano, en aislamiento». Chen la miró fijamente. Le dedicó un gesto de aprecio. «Lleven a 2 hombres», le ordenó al líder del equipo. «Sáquenlo». Equipo médico en espera, mientras los operadores de HRT se dirigían a las escaleras del sótano. Chen se acercó a Miller, arrodillado en el suelo. Se agachó, poniéndose a la altura de los ojos de Miller. «Frank Miller», dijo Chen, con una voz desprovista de emoción. «Tienes un problema muy serio». Miller le devolvió la mirada,
con los ojos hundidos. No tienes jurisdicción aquí. Este es un asunto local. Las palabras fueron automáticas, un eco patético de una autoridad que ya no existía. Chen casi sonrió. Cuando atacas, secuestras e intentas extorsionar a un agente federal en una operación encubierta autorizada, se convierte en un asunto de seguridad nacional. Frank, la jurisdicción es lo de menos ahora mismo. Se puso de pie. Que se levante. Viene con nosotros. 2 agentes detuvieron a Miller. Le quitaron la placa y el arma. Lo mismo les hicieron a Banks, Downing y media docena de otros oficiales, conocidos por formar parte del círculo íntimo de Miller. Los estaban desmantelando sistemáticamente. Momentos después, los operadores del HRT salieron del sótano, entre ellos, caminando por sus propios medios. Estaba Elijah Vance. Un médico acudió de inmediato a su lado, pero Elijah le hizo señas para que se detuviera un momento. Todavía llevaba la camisa rota y ensangrentada, tenía la cara hinchada y amoratada, pero se mantenía erguido. Con la mirada recorriendo la escena, vio a los agentes corruptos esposados. Vio el rostro aterrorizado de Miller. Vio el trabajo silencioso y eficiente de sus colegas. Su mirada se encontró con Rosie. Se acercó a ella, ignorando a todos los demás. «Detective Rosie», dijo con voz formal. «Agente», empezó, sin saber su nombre. «Vance», añadió. «Elijah Vance. Mi equipo me dice que usted ejecutó una consulta que activó la alerta final. Se expuso a un riesgo considerable». «Soy policía», dijo Rosie simplemente, como si eso lo explicara todo. «Vi cómo se cometía un delito». «Es usted un buen policía», la corrigió Vance. «Y estamos agradecidos», se volvió hacia Chen. «Director, por favor, asegúrese de que la detective Rosie esté bajo custodia protectora y trátele toda la cortesía. Es la única buena manzana en este barril podrido». Chen asintió. «Ya nos ocupamos de Ellie, será nuestra testigo clave». Vance entonces centró su atención en el evento principal. Se acercó a Frank Miller. Se paró frente al hombre que lo había golpeado, incriminado e intentado desangrarlo por $1.000.000. Miller, ahora esposado, se negó a mirarlo a los ojos. «Mírame, Miller», ordenó Vance con voz de acero. Lentamente, Miller levantó la cabeza. Sus ojos reflejaban una mezcla de odio y miedo. «Se acabó», dijo Vance. «No fue una jactancia. Fue una declaración de hechos. Toda la evidencia que intentaron destruir ya estaba en nuestras manos. Cada palabra que dijeron en esa oficina fue grabada. Tenemos todas las denuncias que presentaron sus víctimas y que ustedes ocultaron. Tenemos sus cuentas bancarias en el extranjero. Tenemos el testimonio de los traficantes que protegían. No solo tenemos este asalto, lo tenemos todo». Un equipo de especialistas forenses del FBI empezó a traer cajas de equipo. Estaban allí para desmantelar la comisaría y recolectar cada archivo, cada computadora, cada vestigio de evidencia de la década de corrupción de Miller. «Eres un tonto», espetó Miller, encontrando un último e inútil vestigio de desafío. «Podrías haber pagado. Podrías haberte ido. ¿Para qué pasar por todo esto?» Elijah se acercó. Su voz era un susurro solo para los oídos de Miller. «Porque creías que la ley era un arma para usar contra los débiles. Olvidaste que a veces es un escudo para los justos. Mi trabajo es recordarles eso a hombres como ustedes». Se enderezó y les hizo un gesto a los agentes que sujetaban a Miller. «Llévenselo. He terminado con él», mientras arrastraban a un Frank Miller que gritaba y protestaba fuera de la estación que una vez dirigió. Elijah finalmente se permitió sentir el dolor. Se desplomó ligeramente y el médico estuvo a su lado al instante, guiándolo hacia una silla. La operación fue un éxito. El cáncer había sido extirpado. Pero las heridas, tanto visibles como invisibles, tardarían en sanar. La cuarta comisaría se había transformado en un puesto de mando federal. Los oficiales locales restantes
Aquellos que no estaban directamente implicados en el círculo íntimo de Miller estaban aislados en la sala de descanso, siendo interrogados uno por agentes de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Estaban asustados, cooperativos y ansiosos por distanciarse del jefe caído. El castillo de naipes se había derrumbado, y ahora todos los ratazos corrían a por un bote salvavidas. Elijah estaba sentado en la parte trasera de un vehículo de comando móvil que había estado estacionado en el estacionamiento de la comisaría. El interior era un mundo fresco y silencioso de pantallas brillantes y aparatos electrónicos zumbando. Un médico del FBI le había limpiado y cosido el corte en la cabeza, le había vendado las costillas y le había dado un analgésico, que ahora era un dolor leve y soportable. Se había puesto una camiseta negra limpia y pantalones tácticos proporcionados por el equipo de terapia de reemplazo hormonal. La camisa de seda rota y ensangrentada yacía en una bolsa de pruebas sobre la mesa frente a él. Un testimonio silencioso de los acontecimientos del día. El subdirector Chen se sentó frente a él, tomando un café. «El fiscal federal viene en camino», dijo Chen. «Está eufórico. Lleva 3 años intentando construir un caso rico contra Miller. Se lo acabas de envolver para regalo en una sola tarde. No fui solo yo», dijo Elijah con la mirada perdida. «Fueron los informantes quienes arriesgaron sus vidas para hablar con nosotros. Fueron los analistas quienes atacó los cabos. Fue Rossi quien tuvo el valor de mirar cuando le dijeron que no lo hiciera». «Cierto», admitió Chen. «Pero tú fuiste la punta de lanza, Eli. Te llevaste los golpes. Te metiste en la boca del lobo y lo retaste a morder». Miró el rostro magullado de Elijah. «¿Seguro que estás bien? Podemos llevarte a un hospital lleno en 20 minutos». «Estoy bien, David», insistió Elijah. Solo estaba cansado y enojado. ¿Enojado? Diría que tienes derecho a estarlo. No solo por mí, aclaró Elijah, inclinándose hacia adelante. Estoy enojado porque no se trataba de mí. Miller y su banda llevan años haciendo esto. Han estado golpeando y robando a quienes juraron proteger. La única diferencia hoy es que eligieron el coche equivocado, a la persona equivocada. Eligieron a alguien que pudiera contraatacar con toda la fuerza del gobierno federal. ¿Y los demás? Los que no tenían una cámara de botón ni un equipo de respuesta a emergencias en marcación rápida. Era la pregunta que rondaba en cada caso como este. Por cada policía corrupto que atrapaban, ¿cuántos más seguían sueltos? Por cada Miller, ¿cuántas víctimas vieron sus vidas arruinadas sin esperanza de justicia? Por eso hacemos esto, dijo Chen en voz baja. No podemos arreglar el mundo entero en un día, pero sí podemos limpiar un rincón. Podemos enviar un mensaje. Señaló un gran monitor en la pared del vehículo. Mostraba la transmisión en vivo de un helicóptero de noticias que sobrevolaba la comisaría. La escena estaba repleta de vehículos federales, furgonetas de noticias locales y espectadores confundidos. El mensaje se está enviando alto y claro. Un técnico en la esquina habló. «Señor, hemos terminado de clonar los servidores de la comisaría. El equipo forense encontró lo que buscaba». «Póngalo en la pantalla principal», ordenó Chen. La señal de noticias fue reemplazada por un archivo de video. Era una grabación granulada en blanco y negro, de una cámara de seguridad dentro de la sala de servidores. La fecha y hora coincidían con la hora del allanamiento. Mostraba a Banks y Downing intentando frenéticamente seguir las órdenes de Miller. Mostraba a Banks escribiendo furiosamente en un teclado, y luego gritando de frustración cuando el sistema lo bloqueó. Lo mostraba metiéndose bajo el escritorio y arrancando los cables de la pared momentos antes de que el equipo de HRT derribara la puerta. La conspiración para obstruir la justicia grabada, dijo Chen con sombría satisfacción. Eso añade otros 10 años a sus condenas. Luego pasó a otro archivo. Era el audio de la grabadora de cinturón de Elijah. 1 millón en efectivo en una bolsa de lona. La voz de Miller, fría y clara, llenó el vehículo de mando. Elijah cerró los ojos. Al oírlo de nuevo,
Sabiendo que la trampa se había cerrado a la perfección, sintió una fría y dura sensación de victoria. No se trataba de venganza, se trataba de responsabilidad. Su teléfono vibró. Era un mensaje del mismísimo director del FBI. Una guerra excepcional. El presidente le preguntó a Ben Braifed: «Tómate las próximas 48 horas para una evaluación médica y psicológica. Luego, quiero que vengas a mi oficina en Washington, D.C. para un informe completo». Buen trabajo. La justicia estaba en marcha y sería implacable. Mientras Elijah observaba a los equipos de noticias preparar las luces para una transmisión en vivo, supo que esta historia acapararía los titulares durante días. Sería una historia de corrupción impactante, pero también de cómo esa corrupción salió a la luz. Pensó en la detective Rosie. En medio del caos, ella había sido la única persona que había cumplido su juramento. Sería la clave para reconstruir este departamento destrozado. El cáncer había sido extirpado, pero el pueblo ahora enfrentaba un largo y difícil camino hacia la recuperación. Su participación en la batalla había terminado. Ahora los abogados y los reformistas comenzarían su trabajo. Él había sido la tormenta. Ahora venía la lenta y ardua tarea de limpiar los escombros y reconstruir. 6 meses después, la imponente y estéril sala de un tribunal federal, revestida de paneles de caoba, parecía un universo diferente de la cruda y violenta realidad del Cuarto Distrito. El aire aún estaba cargado con el peso de las consecuencias. La galería estaba repleta de un público silencioso y atento. Familias de las víctimas pasadas de Miller, agentes del FBI con rostros sombríos y trajes oscuros, y un grupo de reporteros. En la mesa de la defensa, Frank Miller, Cody Banks y Rick Downing parecían cáscaras vacías de lo que fueron. Atrás quedaron los trajes a medida y la arrogancia arrogante. Vestían monos de prisión que les quedaban mal, con el rostro pálido y demacrado. Se les había denegado la libertad bajo fianza. Se les consideraba un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad. Durante medio año, habían vivido en las mismas jaulas en las que con tanto entusiasmo habían metido a otros. Elijah Vance se sentó en la primera fila, justo detrás del equipo de la fiscalía. Vestía un sencillo y elegante traje color carbón. Los moretones habían desaparecido hacía tiempo. Los cortes habían sanado. Pero una leve cicatriz plateada permanecía justo encima de su ceja izquierda. Un recordatorio permanente del precio de esta victoria. No estaba allí como víctima. Estaba allí como testigo. La viva imagen de la evidencia que había derribado a estos hombres. La detective, ahora jefa interina, Isabella Rossi, estaba sentada a su lado. Tras el escándalo, el ayuntamiento había hecho limpieza, y Rossi, con el pleno respaldo del Departamento de Justicia, había sido nombrada para liderar la reforma del departamento. Parecía cansada, pero resuelta. Todos de pie. La voz del faraón resonó. El jurado se presentó con rostros sombríos e indescifrables. Habían deliberado durante 3 días, examinando una montaña de pruebas. Las grabaciones de Elijah, los archivos corruptos de la comisaría restaurados por el FBI, registros financieros y el testimonio incriminatorio de una docena de otros oficiales que habían llegado a acuerdos con la fiscalía para declarar contra sus antiguos jefes. La capataz, una mujer de unos 60 años con aspecto cansado, le entregó un fajo de papeles al secretario. La jueza, una mujer severa y sensata llamada Eleanor Vance, sin parentesco, se ajustó las gafas. En cuanto al cargo de conspiración para violar los derechos civiles, en cuanto al acusado, Frank Miller, ¿cómo se declara? La capataz respiró hondo. ¡Culpable! Una oleada de jadeos silenciosos y sollozos de alivio recorrió la galería. Miller no se inmutó, simplemente miró al frente, con el rostro como una máscara de piedra. Acusado de extorsión bajo pretexto de derecho oficial, en cuanto al acusado Frank Miller. Culpable. La letanía continuó: extorsión, obstrucción a la justicia, blanqueo de capitales.
Durante 20 minutos, el presidente leyó un veredicto tras otro. Cada uno de ellos fue un clavo en el ataúd del imperio criminal de Miller. Luego llegaron Banks y Downing, acusados de privación de derechos bajo pretexto de la ley, causando lesiones corporales. En cuanto al acusado Cody Banks, culpable. En cuanto al acusado Rick Downing, culpable. Fueron declarados culpables de todos los cargos. Las pruebas habían sido demasiado contundentes, los vídeos demasiado claros, sus propias palabras demasiado condenatorias. Tras la desestimación del jurado, la jueza procedió directamente a la sentencia. Había escuchado las declaraciones de las víctimas. Había leído los informes previos a la sentencia. Su rostro reflejaba una furia judicial controlada. «Señor Miller», dijo, con la voz quebrando el silencio, «se le confió el sagrado deber de hacer cumplir la ley. En cambio, lo tergiversaste y lo convertiste en un ladrón personal de avaricia y brutalidad. Te aprovechaste de las mismas personas a las que juraste proteger. No solo has infringido la ley, sino que has profanado la placa. La sentencia de este tribunal es que cumplas 12 años en una penitenciaría federal, 12 años. Para un hombre de 50 años, era prácticamente cadena perpetua». Miller finalmente se derrumbó. Un sollozo ahogado escapó de sus labios y se desplomó hacia adelante, golpeando la mesa con un golpe sordo. Entonces se volvió hacia Banks y Downing. Eran sus puños, sus matones. Disfrutaban de la violencia, escudándose en la autoridad de un uniforme. Por sus crímenes, cada uno cumplirá 7 años en una prisión federal. Banks rompió a llorar a mares, con su fachada de tipo duro destrozada por completo. Downing se quedó mirando al vacío, con el rostro inexpresivo, como un hombre cuya vida acababa de terminar. Mientras los alguaciles estadounidenses se acercaban para llevarse a los 3 condenados, una profunda sensación de fin se apoderó de la sala. Todo había terminado. La batalla que había comenzado con un accidente de coche calculado en una mañana soleada, había terminado aquí, en esta habitación tranquila y solemne, con el poder metódico e irreversible de la ley. Elijah sintió una mano en el hombro. «Fue Rosie». «Gracias», dijo ella, con la voz cargada de emoción. «Todos hicimos nuestra parte», respondió él. Salieron juntos del juzgado bajo el brillante sol de la tarde. La prensa los acosaba, una cacofonía de preguntas a gritos y flashes de cámaras. Elijah los ignoró y se dirigió directamente a un sedán negro del gobierno que esperaba en la acera. Antes de subir, miró hacia la escalinata del juzgado. Vio a las familias de las víctimas abrazándose, llorando lágrimas no de tristeza, sino de una justicia que creían no ver jamás. Vio una ciudad dando sus primeros pasos tentativos para salir de la sombra de una larga y terrible oscuridad. Su labor en Greenfield había terminado. El cáncer había sido extirpado y el largo y lento proceso de curación finalmente podía,